Bueno, después de una entrevista con un político, pues vamos a relajarnos un poquito. Aunque también le voy a preguntar de política, porque él se piensa que se va a escapar de preguntas de política y no se va a escapar de la actualidad. Pues estoy aquí con un buen amigo, Fran López Galán, que además de ser un fantástico periodista, que desde hace años trabaja en Cultura y Sociedad en La Sexta, después de haber tocado otras televisiones, también se ha atrevido, porque para escribir un libro hay que atreverse, especialmente el primer libro, con un libro que ya después de muy pocos días está en la segunda edición. Fran, buenas tardes. Hola, Euprepio, ¿qué tal? Un Pues placer. también fuimos Silencio. Bonita tapa. Muy bonito. Vamos a poner aquí, si te parece, Claro. para que todo el mundo pueda verlo y, por supuesto, comprarlo. ¿Por qué decides publicar un libro? Bueno, primero, escribir un libro y luego consigues publicarlo. Cuéntame un poquito cómo ha nacido este proyecto, que seguro que hay una historia detrás muy interesante. Claro, pues mira, Euprepio, esto es un poco una aventura de todas esas en las que nos embarcamos, ¿no? Es verdad que he escrito desde siempre, desde pequeño me recuerdo escribiendo, y tenía pues muchas cosas en el cajón y al final dice ese refrán, ¿no? Que el que mucho abarca poco aprieta, y es que al final te pones a hacer millones de cosas y nunca acabas centrándote en nada, ¿no? Y pues hacia 2018 aproximadamente empecé un poco a pensar en esta idea. Era una idea que me rondaba en la cabeza, quería hablar sobre algunos temas que obviamente se tratan en esta novela, y fue ese momento en el que de alguna manera se iluminó un poco esa cosa llamada idea, ¿no? A la que en un principio no tiene forma ni sabes muy bien por dónde te va a llevar. Y empecé a escribir poco a poco. Estaba por entonces en una escuela de escritores, estaba escribiendo, llevaba a clase algunos de los textos, aquello parecía que funcionaba y pues 5 años después, 5 años de trabajo después, pues este libro se ha convertido o aquella idea se ha convertido en este libro, ¿no? Y estoy muy contento, como decías, además está muy bien, en muy pocos días ha saltado a la segunda edición. O sea, todo lo que está ocurriendo, como no me esperaba nada, todo me está sorprendiendo tanto y estoy muy feliz. Un gran regalo. Sí. Y dime una cosa, a ver, vamos a empezar. Yo no he leído el libro, te lo voy a decir clarísimamente, por lo tanto le voy a preguntar un poco a ciegas. Y yo sabes que soy primero muy honesto, pero, ¿quién lo ha leído? ¿Quién lo ha leído? Y muy bien, en muy detalle, dice que comienza con una frase que me ha dejado muerto. Si mis padres estuvieran muertos, todo sería más fácil. Es una A frase muy mí es dura. una frase muy dura Mm, que yo, que he perdido a mis padres en los últimos años, a mí me han dejado un poco de piedra. sí. Por lo tanto, no sé si voy a leerlo o no, porque es que me puedo encontrar. ¿Por qué comienza así este libro? Pues mira, yo quería de alguna manera empezar la frase con algo que resonara mucho y que impactara mucho, que te llamara la atención, ¿no? Al final nos movemos en un mundo en el que todo es a base de llamar la atención muy rápido para quedarnos y que la atención se centre en algo, ¿no? Y esa frase, que inicialmente no estaba al principio del libro, me pareció una frase muy fuerte, muy potente y que podía llamar un poco la atención de todo lo que posteriormente se iba a desarrollar en el libro. Entonces, a pesar de la crudeza de esa frase, es el gran desvelo del protagonista. Al protagonista le preocupa mucho expresarse como es, mostrarse como es decir, mostrar su realidad. Y sobre todo, el primer miedo que tiene, la primera barrera, es su propia familia. Entonces, él se cree inocentemente que si esas primeras personas más cerca de él, que son su familia, no estuvieran, él no tendría ese problema de tener que contar quién es. Pero es que no solamente se enfrenta a sus padres, obviamente se enfrenta a toda una sociedad de la que él cree que puede recibir rechazo. Entonces, esta frase es lo que a él de alguna manera le ahoga, le sobrevuela constantemente cada vez que él quiere expresar y decir quién es, pero no lo puede porque teme que quienes más le quieren, que en este caso son sus padres, le rechacen, ¿no? ¿Cómo has vivido tu homosexualidad? Pues mira, es un tema que ahora tengo totalmente normalizado, vivo sin pensar, como quien dice, ¿no? Pero es una situación que creo que sigue afectando a muchas personas y que se refugian en el silencio, de ahí el título, para intentar mostrar eso que llaman la normalidad, porque todo lo que sale de esa normalidad parece que de alguna manera tiene que ser la diana de todo, ¿no? Entonces muchas personas prefieren ocultar quiénes son y mantenerse en silencio para no sufrir. Pues es un proceso como todo. Supongo que influye mucho quienes te rodean, influye mucho dónde vives, influye mucho a quién conoces. Y bueno, yo personalmente es un proceso que también he vivido, quizá de forma mucho más lenta de la que me hubiera gustado, pero que tengo totalmente superada y que
vamos, no es nada ahora mismo, ¿no? Como se En suele escribir decir. este libro, ¿qué es lo que te ha resultado más complicado? Yo que he escrito ya unos cuantos libros, tengo que reconocer, siempre he tenido momentos de amor y de odio, ¿no? En algún Mm, momento he odiado lo que he escrito, especialmente cuando lo acabas, que lo vuelves a leer, que claro, a mí me parece un espanto. Por lo sí. menos yo tengo este proceso que los últimos días, cuando estoy Sí, releyendo ya, lo que he ya te escrito, satura, me parece ¿no? un horror, ya estoy Sí, saturadísimo. sí, sí. ¿Cómo has vivido el proceso? Pues ha sido un proceso que en el que no he estado sometido a presión y eso creo que es muy importante, porque como lo hice totalmente con libertad, sin que nadie me presionara ni me pusiera una fecha, lo he hecho pues en mi tiempo libre, he dedicado mucho tiempo, porque obviamente para conseguir algo así necesitas mucho tiempo, pero sin presión ninguna. Entonces yo poco a poco iba escribiendo y lo que más me preocupaba en realidad era que, ¿sabes eso de quienes somos muy autoexigentes? Parece que todo lo que hacemos no es suficientemente bueno, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que he tenido que luchar ha sido esa, contra mí mismo, porque me parecía que cualquier cosa que hiciera no era lo suficientemente bueno. Mm. Y muchas veces quizá no lo intentas porque piensas que a lo mejor vas a fracasar o no va a salir como a ti te gusta y entonces frenas, ¿no? Pero cuando consigues ese impulso y lo haces, te sientes bien en ti mismo. Entonces, por un lado, luchar contra mí mismo y por otro lado, que lo que se leyese aquí, lo que estuviera dentro de la historia, sonase a verdad. Más allá de que pueda estar reflejado cosas mías o cosas de personas que conozco, lo que buscaba, más allá de la verosimilitud, era que fuese verdad, que cualquier persona que lo lea se pueda sentir identificado, o con el protagonista, o con los padres, o con la situación global que ocurre en la novela. Y Y eso parece que era lo has difícil. conseguido. Parece, todos los que me han hablado de tu libro, que son muchos, como sabes, pues sí que parece que lo has conseguido. Que además el éxito de una novela, que me parece súper atrevido escribir una novela. Yo no he escrito nunca una novela todavía, me parece súper, súper atrevido. Porque un ensayo, para mí por lo menos, es más fácil. Porque tú prácticamente lo que escribes, lo que trasladas en el papel, son tus conocimientos y ya Claro. está. Mm. El proceso de creatividad que se necesita en una novela para mí es otro tema, desde mi punto de vista por lo menos, mucho más complicado. Claro, sobre todo porque creo como que tienes que conseguir ese clic que conecte con las personas, ¿no? Porque obviamente un Efectivamente. ensayo es un tema concreto que tú Sí, puedes le estar a interesa, favor que o le en interesa contra. lo que tú escribes. Exacto, te gusta más o te gusta Sí. menos, pero al final es algo teórico que se plasma ahí y que tú puedes estar en sintonía o no. Una novela al final es como si alguien en la oscuridad te cogiese de la mano y te Mm. llevase a una senda que no sabes por dónde te van a Claro. llevar, ¿no? Entonces, cuando se produce esa magia y la gente entra, como sabes, hoy en día se publican muchísimos libros, entonces que tu libro de repente sea el elegido entre cualquier persona, pues es de agradecer, porque como decíamos al principio, no tenemos tiempo. Otra cosa, No. igual tenemos tiempo poco, y que alguien dedique tiempo a algo que tú has creado en soledad, es cuando se produce esa magia de la novela. Tú tienes una fama de ser súper exigente contigo mismo en el trabajo, ¿no? Un poquito, un poquito. ¿Y esto con el periodismo encaja o no? Porque a veces uno, cuando trabaja en los medios, tiene la impresión que hay mucha superficialidad Sí. en la gestión de los temas, en cómo se lleva, en cómo se cuentan las cosas, etcétera. Supongo que eres un sufridor, porque se tiene que Pues sí, sufrir. se sufre. Se sufre sobre todo porque al final quieres hacerlo bien por ti, pero también obviamente por Mm. quien te manda ese trabajo, ¿no? Y al final pesa esa cosa de la responsabilidad, de que al final como profesional lo que cuentes tiene que estar ya no solo bien contado, sino que no dañes a nadie, ¿no? Y al final contar un poco lo que es la verdad, que eso es un poco complicado también. Entonces es un poco una lucha constante entre intentar soltar esas amarras que te frenan para muchas veces también ser original contando cosas, porque muchas veces la información para muchas personas lo ven como algo aburrido y hay que ir un poquito más allá. Y ahí es donde a veces te da miedo soltarte y hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una lucha un poco constante entre intentar hacer algo diferente, hacerlo bien, pero siempre obviamente desde el punto de vista de la profesionalidad, porque al final el periodista busca siempre el mayor rigor, ¿no? Sin duda. Pero quizás es verdad que hay veces que como que hay que levantar un poco la mano también, ¿no? Porque, nos exigimos tanto que muchas veces al final... Y es que tampoco tenemos tiempo, o sea, tenemos que tomar decisiones muy rápidas y al final cuesta. Y dime una cosa, ¿qué es lo peor que has vivido en tu carrera profesional hasta la fecha? El momento peor que has vivido. Ojo, pues fíjate que te diría, claro, si pensamos como en grandes noticias y así no muy, muy lejanas, recuerdo mucho, por ejemplo, la cobertura del volcán en La Palma, que más allá de lo impactante que es vivir algo así en primera persona y verlo tan cerca, son las historias que te encuentras, porque al final todo se resume en que detrás de absolutamente todo lo que hacemos hay personas. Y muchas veces nos distanciamos de eso y no conectamos con que lo que está ocurriendo está afectando a personas, ¿no? Nos centramos en contar algo, pero sin pensar en todo lo que hay detrás. Entonces, cuando de primera mano
llegas directamente hasta la noticia, digamos, hasta la persona que protagoniza esa noticia, es cuando paras unos segundos y dices, pero esto es fuerte, o sea, hay gente sufriendo, pasándolo fatal, ¿no? Y esa, por ejemplo, me viene a la cabeza. Entonces es como un impacto muy fuerte que no nos paramos a pensar en todo lo que hay detrás, ¿no? El sufrimiento de la gente. ¿Qué quieres hacer de mayor? Pues mira, estoy muy contento con lo que hago porque al final cuento como lo que te decía, ¿no? Como puedo acercarme a historias de personas y el periodismo te permite conocer cada día prácticamente a gente nueva y eso me gusta mucho. Y pues te diría que fíjate, si pienso un poco como en cuando sea mayor que me gustaría hacer, me encanta la radio, que es lo que menos he hecho en periodismo. Y ahora que con esto del libro estoy como haciendo así entrevistas con compañeros y tal, la magia que se crea en la radio es algo totalmente único. Y me encantaría hacer algo de cultura en la radio. Qué chulo. Sí. Además tienes buena voz. Yo creo bueno, que das bien. Lo Que das disfrutaría bien. seguro. Sí, bueno, es diferente, ¿no? Sí, La es radio, la diferente. tele, a veces la gente entiende similar los diferentes medios de comunicación. En realidad, hacer radio no tiene nada que ver con hacer tele. Nada que ver. Se trata de comunicar, evidentemente, pero no tiene nada que ver. Los registros, la cadencia de la voz, sobre todo la conexión, porque al final la tele es como algo como muy rápido y muy amplio, ¿no? Sin Pero la duda. radio crea algo que es algo mágico, Sí. ¿no? Es como si estuvieras hablando directamente con esa persona y Sin se crea duda. esa complicidad. Oye, ¿cómo llevas los egos de tus compañeros y compañeras en la tele? Partamos de la idea de que nos queremos todos muchos, ¿eh? No Sí. mucho, pero bueno. Sí, pero en las tele La hay tele un es poco complicado. más que lo normal. Es complicado, sí. Sí. Mira, eso por ejemplo en la radio no ocurre tanto, ¿no? Es el tema de la exposición. Evidente. Estoy bastante alejado de este tema porque creo que, aunque a todos nos ha rondado alguna vez ese tema, ¿no? De estar y aparecer, que parece que si no estás haciendo o no se te ve, parece que no estás haciendo nada. A todos en algún momento nos ha picado ese alacrán un poco de la cosa del ego. Pero hace mucho tiempo, esto lo he intentado gestionar mucho conmigo mismo, es algo de lo que me alejé hace muchísimo tiempo y me preocupa cero. Absolutamente Es decir, cero. no sufres de camaritis aguda, En absoluto. como O sea, muchos de tus compañeros, claro, especialmente los más jóvenes, que si no hacen cámara, claro, parece piensan que no están son haciendo nada. periodistas. Exacto. Efectivamente. Entonces, es un horror. Y además es como que de alguna manera te pones tus propias cadenas también, ¿no? Y es simplemente, o sea, aparecer en la tele para mí es una consecuencia del trabajo que hago, pero no es prioritario para mí, porque forma parte de la forma en que se comunica en la tele, que salimos. Pero para mí no es importante. Y creo que eso es muy importante para contar todo también de otra manera y tomar distancia, sobre todo, de las cosas. La historia que cuentas en este libro, a propósito de imagen, de comunicación, ¿tú crees Sí. que algún día también Fuimos Silencio podría ser un proyecto televisivo, una serie, una peli? Claro, ¿O algo esto, así? hombre, imagínate, si ocurriese sería ya, bueno, la revolución. ¿Pero tú lo ves? ¿Lo ves? Pues hombre, Cuando le estabas escribiendo, ¿lo has visualizado? creo que sin querer escribo también de una forma un poco audiovisual. Y te digo esto porque, claro, yo no era consciente, pero quizá a lo mejor por mi formación profesional, pues escribo un poco como en imágenes, ¿no? Y me está ocurriendo que ahora cuando la gente lo lee, sí que me está diciendo esto. De repente dice, es que veo muchas cosas como si fueran una película o una serie. Y yo pienso, bueno, hombre, pues a ver si nos escucha quien nos tenga que escuchar. Y sale de aquí, surge. Creo que sí que tiene cierta potencia para poder hacer cosas en formato audiovisual. Pero bueno, si eso ocurre, pues ya será un sueño, claro. Oye, y en la tele tú ahora estás en Cultura y Sociedad, ¿no? Sí. En La Sexta. ¿Algo que no has hecho que te gustaría hacer? ¿Qué te digo? Que poder ir a los Oscar, por ejemplo, ya sería como Qué bueno. vivirlo así como desde ¿No has ido dentro. nunca? Nunca, nunca. ¿Los Goya? A los Goya sí que he estado alguna vez. O sea, todo más cine nacional sí que he hecho más cosas, pero así como de cultura potente, imagínate unos Oscar, ¿no? O sea, vivir algo así. Es como si fuese realmente de otro planeta. Entonces, vivir eso sería como muy emocionante, sí, me lo imagino. Pues ya sabes, pues búscate las tele que dan los Oscar y Ya por ello, ¿no? ya por ello. Oye, lo que más te gusta de este libro, a ti, cuando lo has acabado, ¿qué es lo que más te ha gustado del libro? Qué difícil está, propio. Pues mira, creo que hacia la parte final, como te digo, empecé a escribirlo en 2018, por tanto, cuando... Ha sido un proceso súper largo. Muy largo, muy largo. Que esto cuando yo estuve en tu presentación, a mí me sorprendió mucho. Yo soy cagabrisa. Ya, bueno. Pensar que tengo que escribir un libro
en tantos años Claro. resulta complicado. Es complicado porque, bueno, también es verdad que como no tenía una fecha, pues he ido un poco con calma. Sí. Y vino una pandemia, acordémonos que Sí, aquello señor. trastocó absolutamente todo y yo durante año y medio aproximadamente es verdad que lo aparqué un poco. Pero sobre todo desde 2022 a 2023, el último año, sí que fui muy disciplinado y escribí mucho y casi a diario. Y claro, el problema fue que en 2018, cuando yo había empezado a escribir un libro, era como otra persona. Pensaba de Claro, otra manera hombre, e claro. incluso escribía de otra manera. Entonces, lo difícil fue también volver al principio para que todo sonara igual. Y creo que el final, sobre todo los últimos capítulos, donde todo empieza a encajar, porque al final es como una especie de puzzle con pequeñas piezas, la parte final hay en concreto 2, 3 capítulos que empieza a mezclarse como todo. Y de eso, esto suena como fatal, pero me sentí muy orgulloso cuando me salió, porque fue algo como que de repente sabes ese momento en el que estás como con la creatividad dentro y fluye algo que se convierte en magia y de repente surge. Ahora mismo lo pienso y digo, no sé si sería capaz de volver a hacer algo Qué así. chulo. Pero Es esa muy parte bonito. final me gustó Qué mucho. bonito. Sí. Bueno, Fran, hemos llegado al minuto de oro. Aquí tenemos como en los debates electorales, minuto de oro en el cual tú hablas a tu público y le dices lo que te da la gana. Pues ahí tienes la cámara. Pues en esta novela quizá hay una gran pregunta que es ¿cuánto tiempo podemos escondernos detrás del silencio? No sé si hay respuesta para esto, no sé si alguien tendrá respuesta para esto. El silencio tal vez pueda ser una opción que podamos elegir, si nos da miedo quizá mostrarnos cómo somos, pero muy probablemente si nos escondemos detrás del silencio jamás conseguiremos ser felices. Y esa creo que es una enseñanza, espero que haya podido introducir en este libro, que cuando lo leáis sintáis como parte vuestra y os guste. Muchas gracias, Fran. A ti, Pepe, un Y placer. mucho éxito. Muchísimas gracias.